y escritura de un reporte relacionado con metabolismo bacteriano. Entonces, por favor, léalo, ¿verdad? Lo otro que tiene que hacer es elegir una de las bacterias que están allí. Ahí en la guía hay una lista grande de bacterias. Entonces usted tiene que elegir una bacteria y luego en relación a esa bacteria que usted elige, esa especie de bacteria que usted elige, entonces puede realizar, responder a cada una de las preguntas que se le hace, ¿verdad? Como esta bacteria metaboliza, si resiste o no resiste el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? El reporte, pues lo van a entregar el 4 de abril, una semana antes de que nos vayamos de vacaciones de Semana Santa. ¿Ok? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Sí, profe. Okay. Levanten la mano los que entendieron. Okay. Muy bien. Pues entonces todos los que estamos acá, levantar la mano. Pues muchas gracias, chicos. Entonces, con ello, pues vamos a seguir hablando de lo que comenzamos la semana pasada. Hablando sobre oxígeno, ¿verdad? Y vimos, la semana pasada, pues comenzamos a hablar sobre los requerimientos nutritivos y también los requerimientos físicos para el crecimiento de las bacterias. Entonces, dentro de los factores físicos que determinan el crecimiento de las bacterias, pues tenemos la temperatura, y como todos ustedes saben, ¿verdad? Esas estrategias de cambio de temperatura nosotros las podemos utilizar para almacenar y ¿cómo se llama? Y cuidar los alimentos, ¿verdad? Evitar que bacterias crezcan y que destruyan la calidad nutritiva de los alimentos, y aparte que también nos pueda ocasionar enfermedad, ¿verdad? El otro factor físico que vimos fue pH. Vimos que la mayoría de los organismos somos neutrófilos, es decir, que nos gusta pH neutras. Sin embargo, existen organismos que prefieren distintos niveles de pH. Y uno de esos organismos patógenos, pues son los hongos, ¿no? Entonces los hongos requieren de condiciones de pH muy específicas, pH entre 5 y 6, y no resisten pH ácidos, ¿no? Entonces, una de las estrategias de nuestra flora bacteriana es acidificar el pH del moco en la boca, en la vagina, en el glande, en los intestinos, para evitar el crecimiento de los hongos. Entonces, mientras tenga azúcar, ¿verdad? Van a haber bacterias que fermentan, que convierten ese azúcar en ácido, y ese ácido pues nos sirve a nosotros como protección. Muy bien. El siguiente factor de crecimiento que vimos, que es prácticamente el director de la orquesta, es el oxígeno. Entonces, el oxígeno, gas, ¿verdad? Es un elemento importante porque para los organismos, oxígeno, bueno, para todos, ¿verdad? Para todo, si esté vivo o no esté vivo, oxígeno es el elemento más, o la molécula, mejor dicho, más electronegativa en sistemas vivos. ¿Qué significa eso? Que al oxígeno le gusta mucho atraer electrones. Muy bien, uno de esos electrones, ¿verdad? Cuando se combina con uno de esos electrones en presencia de protones en el sistema de transporte de electrones, entonces produce agua, ¿verdad? Y este proceso de oxidación de los alimentos para generar agua y mover el sistema de transporte de electrones, pues es muy importante porque en nuestro cuerpo permite la respiración aerobia. Y la respiración aerobia, ¿verdad? Tiene un altísimo rendimiento, un rendimiento más o menos de 32 ATP por molécula de glucosa. Pero oxígeno también tiene un lado oscuro. Es que en todo organismo, oxígeno también puede atraer electrones que andan libre, ¿verdad? Sin la cadena de transporte de electrones, no en la membrana, sino que en otras partes de la célula.
pues se puede convertir en un ion muy peligroso, que es el ion superóxido. Entonces, esta dualidad de la capacidad electronegativa que tiene el oxígeno, los organismos aerobios tenemos que estar pendientes constantemente de esta amenaza, ¿no? Esta es una amenaza, mientras que esta es una oportunidad para crecer más. Ahora bien, para esta amenaza, los organismos que podemos vivir en oxígeno, tenemos dos sistemas de enzimas. Una enzima que se llama superóxido dismutasa, que combina este oxígeno con agua y lo convierte en una molécula de agua oxigenada, que también es tóxica. Y finalmente tenemos otra siguiente enzima que se llama una catalasa, que convierte esta agua oxigenada en agua más oxígeno, y el oxígeno pues regresa a la atmósfera, y de esa forma nosotros detoxificamos la capacidad tóxica que tiene el oxígeno. Muy bien, de acuerdo a esta capacidad para respirar en presencia de oxígeno y eliminar elementos que son elementos que son tóxicos o derivados de esta reacción de electrones con oxígeno, o lo que se conoce como especies reactivas del oxígeno, así se le conoce a esto, especies reactivas del oxígeno, son como oxigenada, superóxido y todo eso. Es que nosotros tenemos todos estos sistemas de clasificación de los organismos en aerobios, anaerobios, anaerobios facultativos, anaerobios obligatorios, anaerobios aerotolerantes, microaerófilos y capnófilos. Nosotros nos enfocamos sobre todo en los primeros 5, porque estos organismos pues, son la mayoría de los organismos. Muy bien. Les comentaba de que, ¿cómo se llama? Organismos que son aerobios o que pueden resistir oxígeno, pues tienen esta enzima que se llama catalasa. Y esta enzima de la catalasa, o mejor dicho, la función de esta enzima de la catalasa, es otra de esas reacciones que a nosotros nos permite distinguir dos tipos de organismos. Por ejemplo, fíjense bien, nosotros en el laboratorio utilizamos esta prueba de la catalasa para distinguir, por ejemplo, estafilococos. Entonces, si usted tiene estafilococos, versus Streptococcus, ¿verdad? Streptococcus, recuerden que Streptococcus vienen en dos formas, en forma de cadenitas o en forma de diplococos, y recuerden que Staphylococcus pues es un organismo, ¿verdad?, que es un anaerobio facultativo, y este organismo, por lo tanto, tiene superóxido dismutasa y también tiene catalasa. Entonces, este organismo va a dar positivo en la prueba de catalasa. ¿Qué es la prueba de catalasa? Esencialmente, agarramos un portaobjeto, le ponemos una muestra de esa bacteria, y luego a esa muestra de la bacteria le ponemos una gota de agua oxigenada. Le ponemos una gota de agua oxigenada, y entonces, si el organismo tiene catalasa, entonces va a convertir esta agua oxigenada, la va a convertir en agua más oxígeno. Y el oxígeno es un gas, y por lo tanto van a ver ese efecto como de efervescencia. Entonces, esta prueba de acá es una prueba de que un organismo que es catalasa positivo, es decir, que ese organismo es aerobio puro o anaerobio facultativo. ¿Sí? Pero si nosotros hacemos la misma prueba con un organismo como por ejemplo Streptococcus, pues Streptococcus es un organismo que es anaerobio, aerotolerante, o sea, un organismo que llamamos un fermentador puro. Este organismo siempre fermenta
este organismo, Streptococcus, es capaz ¿cómo se llama?, de metabolizar superóxido, porque tiene la enzima superóxido dismutasa, pero no tiene la enzima catalasa. Por lo tanto, como no tiene la enzima catalasa, va a dar negativo en la prueba de catalasa. Entonces, si le hacemos eso mismo a un organismo de Streptococcus, pues va a ver que el agua oxigenada no cambia a un efecto efervescente, y esa es una de las formas como nosotros podemos distinguir fácilmente, Staphylococcus de Streptococcus de un cultivo de tejido. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como decía, pues nosotros podemos dividir a los organismos, ¿verdad?, en 5 distintos tipos. Por un lado tenemos organismos que llamamos aerobios obligatorios, y una de las preguntas es cómo hacen metabolismo los aerobios obligatorios. Bueno, pues los aerobios obligatorios, por ejemplo, pueden utilizar una molécula de glucosa y la mandan a un ciclo que se llama glucólisis, y en este ciclo de glucólisis, ¿verdad?, al final producen una sustancia que se llama piruvato. En este proceso de la glucólisis generan ATP y generan NADH, ¿verdad? Ese NADH lo mandan a la membrana para el complejo de transporte de electrones para la respiración aerobia, mientras que el ATP pues lo utilizan como fuente de energía. Ahora bien, ¿qué hacen con esta molécula de piruvato? Depende de si tiene oxígeno o no tiene oxígeno. Con oxígeno, este organismo manda el piruvato al famoso ciclo de Krebs, en donde genera la mayor cantidad de oxidación de la glucosa, es decir, que genera una molécula de NADH, 2 moléculas de NADH, 4 moléculas de NADH, 5 moléculas de NADH, más una molécula de FADH, y todo este poder oxidativo lo mandamos a la membrana para... Muy bien, esto es un organismo aerobio obligatorio, es decir, que únicamente puede crecer con oxígeno. ¿Qué pasa si no tiene oxígeno? Porque es obligatorio. Porque sin oxígeno, esta bacteria no es capaz de fermentar, y por lo tanto esta bacteria deja de crecer o se muere. Ejemplos de organismos que son aerobios obligatorios. Un ejemplo de un organismo que es aerobio obligatorio son los organismos que son pseudomonas y el organismo Mycobacterium. Entonces, estos dos organismos únicamente pueden crecer y metabolizar si tienen presente oxígeno, ¿sí? Por otro lado, tenemos organismos anaerobios facultativos, que son la mayoría de los organismos. Entonces aquí están los estafilococos, Escherichia coli, Escherichia, Salmonella, Shigella, todos los organismos del intestino, todos los enterobacterias, ¿sí? Y estos organismos, pues, ¿qué hacen con la glucosa? Pues lo mismo que estos organismos, la glucosa la mandan a través de un proceso que se llama glucólisis, convierten la glucosa en piruvato y en el proceso generan energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADH, que lo mandan a la membrana para generar energía a partir de la fosforilación oxidativa o respiración aerobia. ¿Pero qué hacen con el piruvato? Con oxígeno, estos mandan este piruvato al ciclo de Krebs y de nuevo generan un montonón de poder reductivo a partir del piruvato para generar la mayor cantidad de energía que en estos sistemas vivos. ¿Qué pasa si no tiene oxígeno? Entonces, aquí está la diferencia. Entonces, a diferencia de los organismos que son aerobios obligatorios, aquí está la clave, obligatorios, los facultativos, se llaman facultativos, perdón, porque pueden fermentar. Es decir, agarran este piruvato y lo fermentan. Tienen un rendimiento muy básico de 2 ATP por molécula de glucosa.
Mientras que si respiran, entonces estos organismos facultativos sin oxígeno generan 2 ATP por molécula de glucosa, pero con oxígeno generan 32 ATP por molécula de glucosa. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, ¿en qué condiciones va a crecer mejor este organismo? ¿Con oxígeno o sin oxígeno? Con oxígeno. Con oxígeno, ¿no? Entonces, sin oxígeno, pues va a tener un crecimiento muy lento, ¿verdad? Los siguientes organismos son los anaerobios obligatorios. Los anaerobios obligatorios, como su nombre lo indican, el oxígeno para ellos es letal. Oxígeno es letal. ¿Por qué es letal? Porque con oxígeno esta bacteria se muere. ¿Por qué se muere? Porque esta bacteria carece de superóxido dismutasa ni catalasa. Estos organismos son muy frágiles y esencialmente se van a morir sin esto. Ahora, entonces, ¿cómo generan energía? Pues lo mismo, ¿no? Si no hay oxígeno, entonces la glucosa la convierten en piruvato a partir de glucólisis, generan ATP más NADH. Con oxígeno, pues se muere. Sin oxígeno, pues puede fermentar, ¿verdad? Y genera apenas 2 ATPs por molécula de glucosa, mientras que algunos otros pueden utilizar otros aceptores terminales de electrones, como por ejemplo nitratos, nitritos, ¿verdad? Estos los encontramos en el suelo y a partir de ahí pues generan poder reductor y pueden hacer perfectamente respiración anaerobia, donde el último aceptor es una molécula distinta del oxígeno. Entonces, estos organismos con oxígeno se mueren y sin oxígeno pueden, la mayoría fermenta, ¿verdad? Pero algunos también pueden respirar utilizando otro aceptor de electrones que no sea el oxígeno. Ejemplos de estos organismos que son anaerobios obligatorios, pues son los organismos Clostridium, ¿sí? Que son patógenos, y estos organismos anaerobios obligatorios los encontramos en 2 lugares. En el cuerpo nosotros los encontramos en el colon, o sea, el intestino grueso, ¿sí? Ahí están estos organismos, porque el colon o intestino grueso no tiene oxígeno, es un órgano, es un tejido que es desprovisto de oxígeno, y por lo tanto estos organismos perfectamente pueden vivir allí. Otra forma como estos organismos, pues estos organismos pues generan diarreas o generan problemas de colitis. Otra forma como generan daño es en heridas punzocortantes profundas. Entonces, por eso es que nosotros, ¿verdad? Le tenemos miedo, ¿verdad? A estas, ¿cómo se llama? Infecciones con objetos punzocortantes. Entonces, el otro día, ya es que yo tengo una niña, ¿verdad? Entonces, pues la niña estaba pensando, pues, ya hacer los hoyitos para los aretes, y pues ahorita no se puede porque todavía no ha recibido su vacuna contra el tétano. Recuerden que el tétano es una bacteria, es una enfermedad producida por Clostridium tetani, y, ¿verdad? Y la forma como nosotros nos contaminamos es con objetos punzocortantes. Entonces, una aguja que le perfore el oído, la orejita, ¿verdad? Aquí abajo, pues entonces, pues, corremos el riesgo de que venga contaminado con esporas de Clostridium tetani y pues que me le vaya a dar tétano, ¿no? Entonces, es preferible nosotros esperarnos, ¿verdad? A que ella le apliquemos la vacuna del tétano a los 3 meses, y a una vez que tenga la vacuna del tétano, pues entonces ya no hay ningún miedo de que pues se vaya a dar enfermedad del tétano, ¿no? A partir de una infección, ¿sí? Entonces, pues esa es la forma como nosotros pues podemos manejar estas infecciones, ¿verdad? Con vacunas o esencialmente evitando heridas muy profundas, ¿sí? ¿Sí estamos?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, estas bacterias viven naturalmente en el intestino grueso, porque allí es donde no hay oxígeno. Y finalmente tenemos los organismos que son anaerobios, aerotolerantes. Se llaman aerotolerantes porque ¿cómo se llama? Pueden sobrevivir en oxígeno, pero, o sea, es decir, que toleran el oxígeno, pero no utilizan el oxígeno para respirar. ¿Por qué no utilizan el oxígeno para respirar? Porque estos organismos no poseen las enzimas para el transporte de electrones. Es decir, que su membrana, como pueden ver aquí, no posee este complejo 1, complejo 2, complejo tal, ¿verdad? Para el transporte de electrones y por lo tanto estos organismos nunca respiran. Entonces, ¿cómo producen energía estos organismos? Estos organismos de nuevo agarran la glucosa, la convierten en piruvato a partir de glucólisis y producen ATP y NADH. El NADH lo mandan al piruvato y este piruvato se convierte en un ácido o un alcohol. Estos organismos entonces con oxígeno fermenta y sin oxígeno también fermenta. Por lo tanto, el otro nombre que reciben estos organismos es de fermentadores puros. Fermentadores puros. Este es el nombre que reciben estos organismos. Y los ejemplos de anaerobios aerotolerantes es el caso de Lactobacillus y el organismo Streptococcus. ¿Sí? Estos son organismos que son fermentadores puros y nosotros ocupamos estos organismos para la industria láctea. ¿Sí? Son los que producen yogures, son los que producen quesos, ¿verdad? Los quesos de mental, esos quesos que vienen bien fermentaditos, pues nosotros los fermentamos a partir de estos organismos. Pero aparte, estos organismos pues tienen también otra función y es que son probióticos, es decir, que forman parte de nuestras mucosas, de la boca, de la vagina, del glande, del intestino y representan nuestra primer línea de defensa contra patógenos. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de estos organismos que representan esa primera línea de patógenos. ¿Cómo es que esta bacteria representa nuestra primera línea de patógeno? Entonces, acá tenemos un botecito de de un organismo que se llama Lactobacillus acidófilos. El doctor lo recomienda en caso de que tengamos diarrea. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace el Lactobacillus acidófilos? Pues Lactobacillus acidófilos, nosotros no lo ingerimos, ¿verdad? Y se va a nuestros epitelios. Y en estos epitelios, entonces en el moco del epitelio, ¿verdad? Este organismo, este lactobacillus, pues va a agarrar a la glucosa y la va a convertir en ácido láctico. Y este ácido láctico pues va a traer como resultado que va a bajar el pH a un pH más o menos de 4 a 4.5. Y ese pH tiene un efecto antifúngico, pero también tiene un efecto para eliminar bacterias que son no coliformes o patogénicas. Entonces, estos organismos, lactobacillus, bacterias como lactobacillus, pues entonces generan ácido y este ácido pues evita que organismos patogénicos colonicen a los intestinos o a las mucosas. ¿Sí? Aparte de eso,
pues produce metabolitos como vitaminas, produce metabolitos como productos antimicrobianos, aparte del ácido láctico, y aparte estimula, ¿verdad?, el sistema inmunológico para proteger a los intestinos. Entonces, estas bacterias son bacterias que son siempre son buenas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, ahora bien, estas bacterias, nosotros tenemos dos productos, unos productos que llaman probióticos, que esencialmente probióticos son bacteria viva, bacteria ácido láctica viva, así se les conoce como probióticos, pero también nosotros podemos ayudar a nuestra flora consumiendo prebióticos. ¿Qué son prebióticos? Esencialmente es comida para esta bacteria. Entonces, comida como por ejemplo fibra, comida como azúcares complejos. ¿Sí? Azúcares complejos, ¿verdad? Azúcares complejos, ¿verdad? Que esencialmente sirven para alimentar a estas bacterias, ¿sí? Entonces, a esos dos, ¿cómo se llama? Comportamientos, nosotros nos referimos a ellos como probióticos y prebióticos, ¿no? Y son parte importante de los suplementos alimenticios para tener un intestino y un funcionamiento correcto, ¿sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok, en cuanto al oxígeno, ¿cómo manejan el oxígeno en las bacterias ácido lácticas o las bacterias que son aerotolerantes? Pues estas bacterias aerotolerantes, las aerotolerantes, pues tienen superóxido dismutasa, es decir, que agarran el oxígeno y lo convierten, ¿verdad? El ion superóxido y lo convierten en agua oxigenada y lo mezclan con agua y lo convierten en agua oxigenada. Sin embargo, estos organismos carecen de catalasa. Entonces, ¿qué es lo que hacen esencialmente estos organismos? Pues estos organismos pues agarran este oxígeno, lo convierten en superóxido y superóxido lo convierten en agua oxigenada y esta agua oxigenada la sacan al ambiente. Entonces, estos organismos tienen un efecto controlador de bacterias porque producen agua oxigenada y aparte producen también ácido. Entonces, hay un doble efecto ahí para controlar el crecimiento de la bacteria. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. En cuanto a dónde los encontramos, pues mire, acá tenemos un ejemplo del tracto intestinal y la mayoría de los organismos que son las enterobacterias, que son estos organismos gram negativos bacilos, pues estas enterobacterias viven en el intestino delgado, ¿verdad? Y en este intestino delgado, pues aquí al principio hay un montón de oxígeno, pero a medida que va avanzando el bolo alimenticio, la cantidad de oxígeno va reduciéndose. De tal forma que en el intestino largo, o sea, el colon, ¿verdad? No hay oxígeno, ¿no? Entonces, en el colon, 99% de los organismos pues son anaerobios obligatorios y hay un 1% que son bacterias, enterobacterias que son anaerobias facultativas. Adicionalmente, pues en el colon y en el intestino, pues sobre todo en el intestino, también encontramos, ¿verdad? Bacterias que son fermentadoras, como los lactobacillus, ¿verdad? Y ese organismo es fermentador también, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hay una tabla, aquí está una tabla que es un resumen,
de estos distintos tipos de organismos. El otro organismo que no hablamos, pero que es muy poco, porque solamente hay muy pocos candidatos, son los microaerófilos, que son los que proliferan únicamente cuando hay pequeñas cantidades de oxígeno. Y un ejemplo de los microaerófilos pues son el Helicobacter, Campylobacter y Neisseria gonorrea. Muy bien. El último factor físico de crecimiento bacteriano pues es la salinidad del medio en el que viven las bacterias. Entonces, la sal, ¿verdad? Tiene una importancia, porque la cantidad de sal afecta la tungencia de las bacterias. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la tungencia? Pues la tungencia digamos que es la capacidad de una bacteria para mantener su tamaño. Entonces, fíjense bien, toda bacteria, ¿verdad? Las bacterias que son patogénicas, estas bacterias, ¿verdad? Que son patogénicas, pues tienen un citoplasma que tiene más o menos 0.8% de sal adentro de la bacteria. Entonces, fíjense bien. Recuerden que las membranas de las bacterias pues son sistemas semiselectivos para el pasaje de iones. Entonces, si nosotros agarramos esta bacteria que tiene 0.8% de sal dentro de la bacteria y la ponemos en un medio que tiene 0.8% de sal, pues aquí decimos que la concentración de sal adentro es igual que la concentración de sal afuera, y por lo tanto nosotros decimos que esta bacteria se encuentra en un medio isotónico. Es decir, que en un medio isotónico la concentración dentro de la bacteria es igual que la concentración fuera de la bacteria. En un medio isotónico, la cantidad de sal no cambia. Entonces, esta bacteria, ¿verdad? Está en equilibrio y por lo tanto no hay cambios en su tungencia. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno. Sí, profe. Ok. Ahora bien, acá creo que se me apagó un micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Oh, ok, perdón. Es que se me desconectó. Se me descargó el teléfono, el micrófono inalámbrico. Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿qué ocurre cuando estas bacterias se encuentran en otras condiciones? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ponemos esta bacteria y agarramos esta bacteria y la ponemos en otro medio con condiciones distintas? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si agarramos esta bacteria y la ponemos en un medio que tiene 0%, 10% de sal? ¿Sí? Entonces, ahora sí, la concentración de sal afuera, ¿verdad? La concentración de sal afuera es mayor que la concentración de sal adentro. Entonces, aquí tenemos un gradiente de concentración de sal de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que iones van a entrar primero a este medio que tiene mayor concentración de sal que dentro de la bacteria. Decimos que el medio es hipertónico. Así le llamamos a este medio. En un medio hipertónico,
Las consecuencias es que iones entran, ¿sí? Entonces iones empiezan a entrar a la bacteria pero, ¿verdad? A medida que entran iones, la cantidad de agua va cambiando y por lo tanto agua sale. Entonces, iones entran, agua sale y la consecuencia de esto es que la bacteria se deshidrata, y muere. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. ¿Ok? Entonces, estas características de ambientes hipertónicos, ¿verdad? Nosotros lo hacemos, por ejemplo, cuando salamos la carne o cuando le agregamos un montón de sal, por ejemplo, a los quesos, ¿verdad? Que impiden el crecimiento de bacterias. Muy bien, pero también nosotros podemos crear un ambiente hipertónico con azúcar, con un chorro de azúcar. Por ejemplo, cuando tenemos mermeladas, o por ejemplo los jaleas y mermeladas, pues son medios hipertónicos porque hay tanto soluto afuera que impide el crecimiento de las bacterias. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, no solamente es para iones, sino que también para cualquier tipo de soluto. ¿Sí? Bueno, el otro tipo de condición es cuando, ¿verdad? Es cuando tenemos condiciones en donde la cantidad de sal baja. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si agarramos esta bacteria y la ponemos en un medio de 0% de sal? Entonces, en 0% de sal, como pueden ver, la concentración de sal adentro es mayor que la concentración de sal afuera. En estas situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando la concentración de iones afuera es menor, entonces iones salen y lo que entra es agua. Agua entra. Entonces, en esta situación, ¿verdad? El agua va a entrar, ¿verdad? Va a entrar el agua. Y en estas condiciones nosotros decimos que el medio es hipotónico. Y en un medio hipotónico, iones salen y agua entran. La consecuencia de esto es que la célula se hincha. Célula se hincha y explota. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, estas tres condiciones, pues lo ideal es tener unas condiciones que son isotónicas, pero luego, ¿verdad? Tenemos efectos hipertónicos e hipotónicos que van a afectar la capacidad de las bacterias para crecer. Ahora bien, tienen que existen bacterias que esencialmente pueden sobrevivir en medios que son distintos de salinidad. Por ejemplo, ¿verdad? Una bacteria que es muy importante en esto es una bacteria que vive en la piel, que se llama Staphylococcus. Staphylococcus es una bacteria que es halotolerante. Es decir, halo que significa sal y tolerante que significa tolerar, ¿verdad? Y esta Staphylococcus es una bacteria que es halotolerante y puede sobrevivir y crecer lentamente en medios de hasta 10% de sal. Entonces, ¿qué medios tienen hasta 10% de sal? Bueno, pues estas bacterias perfectamente pueden sobrevivir en sudor corporal, y también sobreviven en un medio de cultivo
que se llama agar salmanitol, ¿sí? Que tiene 10% de sal, ¿sí? Es decir, que esta bacteria es un residente de la piel. Vive en la piel de los animales, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. De hecho, chicos, si ustedes agarran un cultivo puro de estafilococos y lo huelen, obviamente pues es malo, ¿verdad? Oler, va a ver que huele a pie sucio, huele a cuando nosotros no nos hemos bañado, ¿verdad? Cuando hacemos deporte y no nos bañamos, ¿verdad? Entonces, y andamos con la ropa de muchos días, ¿verdad? La ropa que está muy, muy sudada, a eso huele, ¿cómo se llama? Estafilococos, estafilococos, ¿verdad? Y entonces nosotros lo tenemos en la piel, entonces en la cara, ¿verdad? En la piel, o sea, está por todos lados. Y entonces la pregunta es, ¿cómo esta bacteria tolera esta sal? ¿Cómo Staphylococcus tolera sal? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues es que Staphylococcus, ¿verdad? Que son estos coquitos, pues estos coquitos, ¿verdad? Estos coquitos, pues en su interior, pues tienen una concentración de sal de 0.8%, 0.8% de sal, cada uno de ellos. Entonces, la forma como estas bacterias sobreviven en ambientes de sal, no solamente sobreviven, sino que tienen la capacidad de crecer, es que en caso de que los pongamos en un ambiente que es 10% de sal, es decir, en un ambiente que es hipertónico, entonces estas bacterias en un ambiente hipertónico, iones entran, sal entra, pero a diferencia de un organismo que no es halotolerante, estas bacterias tienen moléculas, dentro de acá tienen moléculas que se llaman osmorreguladores, osmorreguladores o solutos compatibles, que son azúcares como por ejemplo el azúcar trialosa, o el azúcar que se llama, o un aminoácido que se llama beta glicina, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué hacen eso? Pues estos organismos, pues cuando hay mucha sal afuera, la sal entra, pero estos organismos evitan que el agua salga. Evita que agua salga de la célula. ¿Y cómo lo hacen? Utilizan estos osmorreguladores para absorber el agua. El agua va a estar absorbida a estos azúcares y esencialmente agua no sale. Entonces, esto, ¿cómo toleran esta sal? Pues mediante osmorreguladores que evitan que agua salga de la célula. Y por lo tanto, la bacteria no se deshidrata. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta bacteria? En la piel. ¿Por qué en la piel? Porque en la piel nosotros sudamos y mientras más suda, pues más condiciones de salinidad pues va a tener usted en la piel
y esta salinidad va a crear un medio hipertónico y este medio hipertónico pues elimina a la gran mayoría de las bacterias, excepto por bacterias que son halotolerantes, como por ejemplo estafilococos. Nuestra piel prácticamente consiste de estafilococos y bacillus. Bacillus es otro organismo que también puede sobrevivir en sal. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Ahí está lo que le acabo de decir, ¿verdad? Estos organismos que pueden vivir en condiciones hipersalinas, pues se les conoce como halófilos o halotolerantes, ¿verdad? Y la forma como lo hacen es que controlan la concentración mediante osmorreguladores, como por ejemplo trialosa o beta-glicina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son los factores, chicos, que afectan el crecimiento de las bacterias y como pueden ver, algunos de estos factores también los utilizamos para controlar bacterias, como por ejemplo oxígeno, sal, temperatura, pH, ¿no? Muy bien. Y finalmente, entonces, con estos requerimientos microbianos, con estos requerimientos nutritivos, los requerimientos nutritivos más los factores físicos de crecimiento. Entonces nosotros finalmente ahora podemos hablar de los famosos medios de cultivo que utilizamos en los laboratorios de microbiología. ¿Sí? Los medios de cultivo, ¿verdad? Son medios que facilitan el aislamiento, crecimiento, propagación de organismos que encontramos en los laboratorios. ¿Qué es un medio de cultivo? Pues un medio de cultivo es una mezcla de nutrientes, contiene azúcares, proteínas, vitaminas, sales para mantener un medio isotónico, amortiguadores para evitar cambios bruscos en el pH, pero también incluye factores físico-químicos como salinidad, temperatura, pH y la cantidad de oxígeno que son necesarios para el crecimiento de los organismos. Es decir, ¿verdad? Que si yo tengo, por ejemplo, Escherichia coli, pues Escherichia coli la pongo en un medio que es rico en proteínas, bajo condiciones de aireación, pH más o menos neutro, temperatura más o menos 37 grados centígrados y condiciones de sal que son isotónicas, es decir, más o menos 0.8 a 0.9% de sal. Algunos nombres de medios de cultivo, pues nombres como por ejemplo agar triplicasa soya, agar nutritivo, sal manitol, agar sangre, agar urea, agar almidón, agar DNA, agar leche, etcétera, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en los laboratorios es esterilizar a los medios, es decir, preparar los medios bajo condiciones completamente esterilizantes. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante un proceso que se llama el autoclave, que es una especie de estufa que eleva la temperatura a 121 grados centígrados y ponemos el medio ahí por unos 15 a 25 minutos bajo una presión de 15 libras por pulgada cuadrada. ¿Por qué hacemos esto? Esencialmente para eliminar esporas. Para eliminar esporas más bacterias vegetativas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. A ese medio nosotros decimos que es un medio que está estéril. Otra forma mediante cual eliminamos contaminación es mediante filtración. En caso, por ejemplo, que tengamos que utilizar vitaminas, en caso que tengamos que utilizar antibióticos o moléculas que son termolábiles o moléculas que se destruyen con el calor, entonces también los podemos pasar a través de un filtro.
Muy bien. Una vez que tenemos un medio de cultivo, que este medio de cultivo es estéril, nosotros en el laboratorio lo colocamos, por ejemplo, sobre una placa Petri, ¿verdad? Y entonces tenemos una especie como de gelatina que es estéril y agarramos, ¿verdad? Un organismo, por ejemplo, si tenemos una herida, y queremos saber qué tipo de bacteria está creciendo allí, porque la herida se contaminó, tiene pus y todo. Agarramos un hisopo, por ejemplo. Este hisopo, ¿verdad? Lo mezclamos con un medio isotónico. Aquí están las bacterias. Y luego ¿cómo se llama? Este medio que tiene bacterias le conocemos como un inóculo, y este inóculo lo aplicamos sobre un agar sólido con una técnica que se le conoce como el estriado. Agarramos un asa que es estéril y lo restregamos sobre la superficie del agar. Luego volvemos a flamear y volvemos a restregar esta colonia. Flameamos de nuevo y volvemos a restregar esta colonia, ¿verdad? Y entonces a ese procedimiento decimos nosotros que inoculamos un medio nutritivo estéril. Una vez que estas bacterias crezcan, entonces nosotros le llamamos un cultivo y las bacterias en medios sólidos producen colonias. Aquí van a salir algunas colonias, ¿verdad? Y estas colonias pues son crecimiento bacteriano y a esto le llamamos un cultivo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ahora bien, los medios de cultivo pueden venir en forma líquida, en forma sólida o en forma semisólida. Entonces, el medio pues tiene todas las condiciones nutritivas para que una bacteria crezca, pero nosotros lo podemos convertir de un caldo, así se les conoce a los medios líquidos, se les conoce como caldo, ¿verdad? Y este medio caldo lo podemos convertir en un sólido agregándole un agente solidificante que generalmente es agar. Entonces, agar al 1.5%, es decir, 15 gramos de agar por 1 litro de agua, convierte a esto en un medio sólido. Primero, ¿de dónde viene el agar? Pues aquí tienen una mezcla de agar en polvo, que tiene un aspecto como de leche en polvo. Este agar es un carbohidrato muy complejo derivado del alga roja. Entonces, aquí tenemos una fibra de alga roja. Y entonces lo maceramos, lo purificamos y este proceso de purificación pues produce esta azúcar compleja que es agar. ¿Por qué utilizamos el agar? Bueno, pues es que el agar se disuelve en agua, ¿verdad? Y entonces nosotros lo podemos disolver completamente a una temperatura, por ejemplo, de 100 a 121 grados centígrados, ¿sí? Y luego, entonces, a esa temperatura, pues el medio sigue siendo líquido, pero si bajamos la temperatura por debajo de 42 grados centígrados, el agar se solidifica. Entonces forma como una gelatina, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que el agar, cuando está a una temperatura muy alta, pues las fibras andan dispersas, pero si enfriamos a 42 grados centígrados o menos, por ejemplo a 37 grados centígrados, entonces estas fibras se entrecruzan entre ellas,
se entrecruzan entre ellas y entonces pues va a dar el aspecto como de gel. Entonces nosotros podemos agarrar un caldo nutritivo y convertirlo en sólido utilizando este agar, este polisacárido que se llama el agar. ¿Y por qué utilizamos el agar? Porque el agar es un sólido a temperatura de menores de 42 grados centígrados. Es ¿cómo se llama? Es esterilizable, es decir, que soporta temperaturas hasta de 121 grados centígrados. Y lo tercero que es muy importante es que bacterias no pueden metabolizar al agar. Entonces, una vez que tengamos el medio sólido, la bacteria se va a comer todos los nutrientes, pero la bacteria no se puede comer el agar y por lo tanto el medio va a permanecer en forma sólida por mucho tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? ¿Puede ¿Qué otra? repetir eso, profe? Por favor. O sea, es que si pudiésemos ver en el microscopio, ¿verdad? Entonces veríamos que el agar pues forma como estas fibras, ¿verdad? Así como fibras entrecruzadas. Y entonces, estas fibras entrecruzadas, ¿verdad? Entonces, ahí adentro pues están los nutrientes, ¿verdad? Aquí va a estar otros nutrientes, pero las bacterias pues pueden utilizar los nutrientes, pero no pueden digerir a el agar. No pueden. O sea, no lo pueden utilizar como comida porque el agar es muy complejo. ¿Sí? ¿Estamos? Nosotros decimos que es no metabolizable porque es no digerible por las bacterias. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, entonces por eso es que es el agente, por eso es que es el agente solidificante más utilizado en laboratorio. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Obviamente nosotros le ponemos otros nutrientes, ¿no? Sí, o sea, agarramos los nutrientes, azúcares, proteínas, vitaminas, sales, todo lo demás, pero aparte le agregamos agar como agente solidificante para convertir ese caldo en un sólido. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, los caldos de cultivos, nosotros en los laboratorios los utilizamos para diferentes propósitos. De acuerdo a este propósito, nosotros clasificamos a los medios de cultivo en tres categorías: medios generales, medios selectivos y medios diferenciales. ¿Sí? Esos son los tres distintos tipos de medios que utilizamos en los laboratorios. ¿Qué es un medio general? Un medio general es un medio que provee las condiciones nutricionales, físico-químicas para el crecimiento de la gran mayoría de las bacterias. Es decir, la gran mayoría de las bacterias tiene que tener la capacidad de crecer en un medio general. ¿Cuál es la principal propiedad de un medio general? Pues la principal propiedad de un medio general es que es un medio que contiene proteínas de alta calidad. Es decir, que posee alta calidad nutricional proteica. ¿Qué significa eso? Significa que tiene una enorme diversidad y cantidad de todos los aminoácidos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. ¿Ok? Entonces,
¿Cuáles son los principales proteínas que tienen estas condiciones? Derivados de la leche, derivados de proteína de leche, que se llama caseína. Y entonces tenemos medios, por ejemplo, que tienen triptona o medios que contienen peptona. Y entonces medios como tripticasa, soy agar, agar nutritivo, agar sangre, entonces poseen estas calidades nutricionales muy altas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, entonces, esto permite el crecimiento de todos los organismos para distinguirlo de lo que son los medios selectivos. Un medio selectivo es aquel medio, fíjense bien, a diferencia del primero, es un medio que contiene algún componente que permite el crecimiento de ciertos organismos e inhibe el crecimiento de otros organismos. ¿Sí? Dependiendo de las características metabólicas de este organismo. Un ejemplo de este agar selectivo es el agar salmanitol. El agar salmanitol es un agar que contiene 10% de sal y únicamente permite el crecimiento selectivo de un organismo halotolerante, como por ejemplo distintas especies del género Staphylococcus. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Entonces, si nosotros agarramos una muestra de una herida y la restregamos en una superficie que tiene 10% de sal, únicamente bacterias que tengan la capacidad de sobrevivir en sal van a producir colonias. Entonces, aquí tenemos distintas colonias y entonces nosotros sabemos que esas colonias pues son de bacterias que son halotolerantes. ¿Sí? Entonces, es un medio selectivo. ¿Listo? Sí, profe. Y finalmente tenemos un medio que llamamos un medio diferencial. Un medio diferencial es un medio que contiene algún componente, fíjense bien, tiene algún componente, medio contiene componente que es producto o indicador de metabolismo bacteriano. ¿Sí? Y este componente, este indicador, pues a nosotros nos va a permitir distinguir dos tipos de bacterias, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Un medio diferencial es, por ejemplo, el agar Salmonella Shigella. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el agar Salmonella Shigella? Pues es un agar que contiene citrato férrico de amonio, ¿sí? Y en caso de que tengamos salmonela, entonces salmonela, fíjense bien, salmonela, como lo había dicho el otro día, salmonela utiliza compuestos de azufre y los convierte en ácido sulfídrico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se acuerdan?
que lo que habíamos dicho la semana pasada, que produce ácido sulfídrico, salmonela, perdón, ¿Sí se acuerdan? Que les dije yo que por eso es que el huevo podrido apesta, Sí, profe. o cuando tienen una diarrea con salmonela, duele mucho y produce una diarrea muy de mal olor. Ahora bien, entonces nosotros podemos agarrar un agar, y este agar pues tiene adentro, tiene citrato férrico de amonio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos salmonela? Pues en caso de que la salmonela pues va a producir ácido sulfídrico, y este ácido sulfídrico va a reaccionar con este citrato férrico de amonio y se va a oxidar y va a producir un color negro. Entonces, nosotros vamos a tener colonias que son colonias negras y colonias que son colonias como transparentes. ¿Sí? Y entonces, estas colonias, ¿verdad? Esta colonia de acá, esta es Shigella, y esta de acá es Salmonella. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. entonces, ¿qué es un medio diferencial? Es un medio que tiene algo, una molécula indicadora. En este caso, la molécula indicadora es citrato férrico de amonio, que nos permite diferenciar bacterias de acuerdo a su metabolismo. Entonces, un ejemplo de un medio diferencial es el agar Salmonella shigella, que nos permite distinguir Salmonella porque produce una colonia de color negro, y nos permite distinguirlas, por ejemplo, de Shigella, que produce una colonia incolora. ¿Por qué produce una colonia negra Salmonella? Porque produce ácido sulfídrico que reacciona con este citrato férrico de amonio para producir una pigmentación negra. Otros ejemplos de medios diferenciales son agar sangre, agar salmanitol y agar McConkey. Entonces, hablemos de estos medios. Primero hablemos del agar McConkey. El agar McConkey, ¿verdad? Es un medio que nosotros lo utilizamos para muestras de bacterias entéricas. Este medio contiene el azúcar de la leche, que es la lactosa, y posee un indicador de pH que es el rojo neutro. Ahora bien, ¿por qué utilizamos este medio? ¿Para qué utilizamos este medio? Pues para distinguir bacterias que fermentan la lactosa, que llamamos coliformes, de las bacterias que no fermentan la lactosa, que llamamos no coliformes. Ejemplos de bacterias que fermentan la lactosa o coliformes: Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter. Ejemplo de bacterias que son no coliformes: Salmonella, Shigella, Proteus. Por lo general, bacterias que no fermentan lactosa son patogénicas. Como pueden ver, Salmonella, Shigella, Proteus son bacterias que producen la mayoría de las enfermedades. Entonces, ¿cómo es que nosotros lo distinguimos? Bueno, pues este medio, como pueden ver acá, está el agar McConkey. Entonces, acá tenemos un cultivo de bacterias que fermentan lactosa. Entonces, estas bacterias, ¿verdad?, van a agarrar la lactosa. Entonces, por ejemplo, Escherichia coli, E. coli, ¿verdad?, va a agarrar la lactosa y esta lactosa la va a convertir en un ácido. Entonces, este ácido, ¿verdad?, va a reaccionar con el indicador de pH, que es rojo neutro, y en este caso, ¿verdad?, va a producir un color violeta. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, profe. Y aquí tienen esta bacteria. Entonces, estas bacterias que fermentan la lactosa, nosotros decimos que son coliformes. Y generalmente son bacterias buenas, son bacterias que viven en nuestro colon sin causar enfermedad. Por otro lado, tenemos salmonela. Pues, salmonela no puede cambiar, no puede agarrar la lactosa y convertirla en un ácido. Y por lo tanto, el pH no cambia. Y como el pH no cambia, entonces mantiene el color más o menos como un color anaranjado parduzco. ¿Sí? Y por eso es que la salmonela, decimos nosotros que salmonela es una no coliforme. Y bacterias que son no coliformes son bacterias generalmente patogénicas. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Otro agar selectivo que utilizamos es el agar salmanitol. El agar salmanitol tiene sal que permite únicamente el crecimiento de Staphylococcus y aparte tiene un alcohol que se llama manitol. Entonces, de acuerdo a la capacidad de fermentar el manitol, nosotros tenemos estafilococos comensales, que son aquellos como por ejemplo Staphylococcus epidermis, que no fermentan el manitol. Y para distinguirlo de aquellas bacterias que es como Staphylococcus aureus, que es patogénica, que sí fermenta el manitol. En este caso, el indicador de pH el pH es rojo fenol. Rojo fenol es el indicador de pH y rojo fenol pues tiene un color amarillo a pH ácido, tiene un color violeta a pH alcalino o tiene un color naranja a pH neutro. Rojo, naranja a pH neutro. Entonces, en este caso, pues vean que la presencia de Staphylococcus aureus fermenta el manitol y eso nos va a dar una coloración amarilla. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Y finalmente tenemos uno de los agares más utilizados en el laboratorio para, sobre todo, la identificación de organismos que producen enfermedades respiratorias. Este agar es el agar sangre. El agar sangre, tiene dos ventajas, es de alta calidad, nutritiva y tiene eritrocitos que dan color rojo a la sangre. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora bien, agar sangre, pues es un agar diferencial porque permite distinguir bacterias hemolíticas. ¿Qué son bacterias hemolíticas? Son bacterias que lisan eritrocitos y metabolizan la hemoglobina y liberan hierro libre. Hierro libre es completamente incoloro. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, profe. Entonces, fíjense bien. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a distinguir tres tipos de bacterias. Bacterias que se llaman beta hemolíticos, alfa hemolíticos y los no hemolíticos. ¿Qué son los beta hemolíticos? Los beta hemolíticos son Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactiae. Y estas dos bacterias, ¿qué es lo que van a hacer? Estas bacterias, pues estas bacterias van a producir una enzima que se llama beta hemolicina, y esta beta hemolicina entonces va a agarrar mi eritrocito, va a agarrar el eritrocito y esencialmente lo va a digerir. ¿Sí? Digieren los eritrocitos y aparte metabolizan la hemoglobina y liberan el hierro. Y el hierro, así sin hemoglobina, entonces tiene un color completamente incoloro. Entonces, el agar sangre es de color rojo y si agarramos un cultivo de bacterias beta hemolíticos, entonces produce, ¿verdad?, estas halos completamente libres de hemoglobina porque la bacteria consume al eritrocito, a la hemoglobina, libera el hierro y el hierro liberado ya no es rojo, sino que es incoloro. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, perdón, ¿puede volver a explicar eso? Ok. Los beta hemolítico es una bacteria como Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactiae. Estas bacterias tienen una enzima que se llama beta hemolicina. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, beta hemolicina, ¿verdad? Lo que hace es que agarra el eritrocito. Este es un eritrocito supuestamente. El eritrocito pues contiene hemoglobina adentro, es lo que transporta el oxígeno, ¿sí? Entonces, estas bacterias producen esta beta hemoglobina y lo que hacen es que destruyen al eritrocito. No solamente destruyen al eritrocito, sino que se consumen la hemoglobina. Y cuando consumen la hemoglobina, entonces la hemoglobina es una molécula, es una proteína que aquí en el centro tiene hierro, 4 moléculas de hierro, tiene 2 unidades alfa, 2 unidades beta, y la hemoglobina transporta el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pues la hemoglobina, cuando tiene oxígeno, tiene un color rojo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pero en el caso de estas bacterias que tienen hemolicina, destruyen el eritrocito y también destruyen a la hemoglobina. Entonces, cuando tenemos hierro en estado libre, este hierro pues es completamente incoloro. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos una colonia, entonces aquí va a haber una bacteria y note que alrededor de la colonia tenemos un halo completamente de color translúcido, ¿sí? ¿Sí lo ven acá? Mira, acá se ven las colonias. Entonces se ve que alrededor de la sal, alrededor de la colonia, pues ya no hay color rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces todo lo que tenga el halo va a ser beta hemolítico. Beta hemolítico, ¿ah? Ok, gracias, profe. Y lo utilizamos para distinguirlo de los alfa hemolíticos. ¿Qué son los alfa hemolíticos? Los alfa hemolíticos son los que oxidan a la sangre. Y los alfa, entonces este es beta, estas son alfa, y cuando oxidan a la sangre producen un color parduzco. Verde, verde parduzco. Entonces, note que no hay halos alrededor de esta colonia, sino que son más o menos como un color verdoso, cafezoso, ¿no?
Ejemplos de alfa hemolíticos, pues es la bacteria Streptococcus pneumoniae que produce neumonía y todas las bacterias que nosotros tenemos en la boca que pueden producir caries. ¿Sí? Esos son alfa hemolíticos, no oxidan, no digieren la hemoglobina, sino que simplemente la oxidan y por lo tanto producen ese color como parduzco. Y finalmente tenemos este tercer grupo que son ¿cómo se llama? Delta, pero los gamma hemolíticos o los no hemolíticos. Los gamma hemolíticos, aquí el ejemplo son los enterococos que viven en el intestino y estos ni lisan sangre, ni la oxidan. ¿Sí? Entonces, con estos agares de sangre, pues nosotros podemos distinguir los beta hemolíticos, los alfa hemolíticos y los gamma hemolíticos de acuerdo a su capacidad para digerir sangre, oxidar sangre o hacer absolutamente nada. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Y por eso es que el agar sangre es un medio diferencial. Un medio diferencial para distinguir bacterias de acuerdo a su capacidad para digerir, oxidar o no hacer nada con la sangre. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿y los gamma hemolíticos sí producen colonias pero incoloras? Pues sí producen colonias incoloras, pero pues no vas a ver como que cambia el color rojo de la sangre. ¿Sí? Uh-huh. Ok, gracias. Sí. Uh-huh. Pero los gamma hemolíticos están en el intestino, ¿no? Entonces, en realidad, cuando usted le dan una muestra de la garganta, o muestra de pulmón, o muestra del tracto respiratorio, entonces, por lo general, usted va a tener que distinguir entre hemolítico entre alfa y beta hemolítico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Esto es muy importante, chicos, que lo conozcan, ¿eh? Y te lo voy a preguntar en el examen porque muchos de ustedes pues, van a ir a trabajar en los laboratorios de diagnóstico y la forma como nosotros diagnosticamos bacterias es con estos medios que llamamos medios diferenciales. ¿Sí? Entonces, en el laboratorio usted va a utilizar una batería grande de pruebas de agares diferenciales. Va a aprender a utilizar el agar McConkey, el salmanitol, agar sangre, agar Salmonella shigella, y un montón de otros tipos de agares que le permiten distinguir estas bacterias de acuerdo a su capacidad para producir ciertos metabolitos, ¿no? Y cuando producen estos metabolitos, pues cambian la apariencia de la colonia o alrededor de esta colonia. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, un microbiólogo competente no solamente conoce la teoría detrás de los requerimientos nutritivos y los requerimientos físicos para el crecimiento de la bacteria, sino que un microbiólogo competente es capaz de entender el proceso bioquímico que ocurre dentro de ese agar y sabe interpretar los resultados de una prueba bioquímica. Escuchen bien, un microbiólogo competente sabe interpretar los resultados de una prueba bioquímica. ¿Por qué? Porque con eso usted se va a ganar su vida. ¿Sí? Cuando vaya a los laboratorios de diagnóstico clínico, en los hospitales, en las distintas clínicas, esencialmente cuando diagnosticamos bacterias, lo que hacemos es que agarramos la muestra clínica y la ponemos en una batería de distintos medios de cultivo diferenciales y selectivos y mediante distintas evidencias, entonces nosotros diagnosticamos a una bacteria. Por ejemplo, Salmonella, primero la crecemos en un agar McConkey
y en un agar McConkey no fermenta la lactosa y produce una colonia incolora. ¿Sí? Agarramos esta colonia incolora y luego la aplicamos en un agar Salmonella Shigella y va a producir una colonia de color negra. Entonces, vamos a ir buscando distintos indicadores que a nosotros nos permitan distinguir una bacteria de otra. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, con eso completamos la parte de los requerimientos físico-químicos y finalmente, pues vamos a entrar al último tema de este, ¿cómo se llama? Parcial, que son las rutas metabólicas en sí. ¿Sí? Permita. Ok. Muy bien. Ok, chicos. Muy bien. Las rutas metabólicas, ¿verdad? Como ya hemos visto, pues las rutas metabólicas pues son aquellos procesos mediante cual una bacteria controla el metabolismo, ya sea para reacciones catabólicas o reacciones anabólicas para crecimiento bacteriano, ¿verdad? De nuevo, el objetivo de ¿cómo se llama? De estas próximas 3 sesiones, pues no es necesariamente darles un curso entero de bioquímica. Para eso ustedes van a llevar una clase de bioquímica 1 y bioquímica 2, en donde debe aprender todas estas competencias particulares de los procesos bioquímicos. Sin embargo, usted sí necesita tener un conocimiento de cómo las rutas metabólicas operan en una bacteria para hacer diagnóstico y luego para entender cómo una bacteria produce enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos? De nuevo, no es repetir un curso de bioquímica, pero sí tenemos que lograr algunos objetivos de enseñanza-aprendizaje. Primero, entender, no memorizarse, entender las rutas metabólicas para el metabolismo de la glucosa, de los aminoácidos y los lípidos, cómo generan ATP a partir de estas moléculas. Y también cómo bacterias pueden utilizar productos de estas rutas metabólicas para la síntesis de otra molécula, ¿no? Dentro de esta síntesis de otras moléculas, usted tiene que ser capaz de entender el concepto de un metabolito focal. Y aquí sí va a tener que memorizarse un grupo de metabolitos focales que son los cetoácidos, que son estos compuestos que tienen esta fórmula molecular, tienen un grupo cetona unido a un ácido carboxílico. ¿Y por qué son importantes los cetoácidos? Porque los cetoácidos pueden ser modificados con un grupo amino para producir un aminoácido. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Luego vamos a regresar a hablar de las principales rutas para el catabolismo y el metabolismo, que son la respiración celular y la fermentación. Vamos a ampliar sobre cómo es que la fermentación permite el crecimiento de las bacterias y a nosotros los humanos nos da ciertas ventajas alimenticias y ciertas ventajas de protección contra organismos patogénicos. Es decir, vamos a conocer las virtudes y las bondades de la fermentación microbiana, tanto para la industria alimenticia, en donde mejora
la calidad nutritiva de los alimentos y permite crear alimentos que tienen una vida de anaquel mucho más largo que los no fermentados, y cómo podemos utilizar estas técnicas de fermentación también para el diagnóstico bacteriano. Por ejemplo, ¿verdad? Mediante la técnica como por ejemplo el agar-McConkey, ¿verdad? El agar-McConkey que permite dividir a las bacterias de acuerdo a la capacidad de fermentar la lactosa. Si la fermenta, entonces nosotros decimos que es un coliforme, y si no la fermenta, decimos que es un no coliforme, ¿sí? Y luego vamos a conocer un poquito sobre las rutas de Krebs, ¿verdad? Y finalmente vamos a conocer, ¿verdad?, el sistema de transporte de electrones, pero a grosso modo, nada de condiciones específicas. Y finalmente, ¿verdad?, como aquí es la única parte en donde vamos a ver respiración anaerobia, entonces vamos a entender la importancia que tienen los organismos respiradores anaerobios en los ciclos de los elementos, principalmente en el ciclo del nitrógeno y el ciclo de azufre. Entonces, azufre y nitrógeno tienen compuestos que son respirables, que pueden ser respirados por algunos organismos, y vamos a utilizar este conocimiento para entender cómo nosotros podemos utilizar bacterias respiradoras anaerobias para la bioremediación y para la decontaminación de agua. Muy bien. Regresando a esta pregunta de qué es el metabolismo, les recuerdo que el metabolismo pues son todas las reacciones químicas. Todas las reacciones químicas que ocurren en la célula. Y estas reacciones pues son ya sea de anabolismo o de catabolismo. ¿Qué es una reacción catabólica? Una reacción catabólica es aquella que parte de una molécula compleja. Entonces, como por ejemplo la glucosa, C6H12O6, es una molécula compleja y rica en energía, y esta molécula compleja la vamos a degradar, la vamos a romper en moléculas que son muy sencillas, como por ejemplo dióxido de carbono, que es un gas y es una molécula simple, es una molécula muy baja en energía, cero energía en realidad. ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Para qué hacemos esto? Pues para generar energía. Cuando rompemos enlaces químicos, generamos energía. Las otras reacciones son reacciones anabólicas o de síntesis. Una reacción anabólica, ¿verdad?, es aquella que parte de una molécula simple, como por ejemplo CO2, es una molécula simple, ¿verdad?, y la convierte en una molécula más compleja. Ahora bien, las reacciones de anabolismo requieren de la inversión de energía. En este caso, la energía pues viene de la luz solar, ¿sí? Y entonces, ejemplos de reacciones anabólicas, pues la síntesis de un aminoácido, la polimerización de un aminoácido en una proteína y una enzima, y la característica es que las reacciones anabólicas requieren energía, mientras que las reacciones, ¿cómo se llama?, catabólicas liberan energía, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Tanto las reacciones anabólicas como catabólicas consisten de una serie de reacciones químicas. Cuando digo reacciones químicas, pues es que una molécula A se convierte en una molécula B, y una molécula B se convierte en una molécula C, y les recuerdo que cada una de estas reacciones es catalizada por una enzima. Hay una enzima 1 que controla de A a B, y hay una enzima 2 que controla de B a C. ¿Sí? ¿Estamos?
¿Sí? Sí, profe. Ahora bien, tiene que tener una enzima 1 para convertir de A a B. Si no tiene la enzima 1, pues tampoco puede hacer la reacción 2. Entonces, este tipo de comportamiento de las bacterias a nosotros nos permite identificar bacterias de acuerdo a una característica que es la utilización de nutrientes. Prueba de utilización de nutrientes. Una de estas pruebas es, por ejemplo, la utilización, por ejemplo, de almidón versus, por ejemplo, algún azúcar como lactosa. Por ejemplo, ¿verdad? Bacteria A. Esta bacteria A es una bacteria que tiene la enzima amilasa. Y la amilasa que digiere almidón para liberar glucosa. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el almidón pues viene en forma de polímeros largos. Esta es una molécula de almidón. Un montón de glucosa. Esta es una glucosa. Cada una de estas es una glucosa y juntos pues forman una molécula de almidón. ¿Sí? Como por ejemplo la papa. ¿Sí? La papa es muy rica en almidón. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, para que una bacteria utilice a esta papa, esta bacteria entonces tiene que secretar una enzima que se llama amilasa. Y esta amilasa lo que va a hacer es que va a cortar acá y va a cortar acá, va a cortar este enlace de acá y va a cortar este enlace de acá. Y ya una vez que digiere el almidón, entonces sí puede utilizar la glucosa para generar energía y crecer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Entonces, si nosotros tenemos esta bacteria que tiene amilasa y la ponemos en un agar, y digamos que es un agar papa, ¿sí? Le vamos a llamar agar papa. Entonces, cada una de estas colonias que crecen, nosotros sabemos de estas colonias que cada una colonia de bacteria que secreta amilasa para digerir almidón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? Otras bacterias, por ejemplo, podría ser una bacteria, por ejemplo, Clostridium. Y esta Clostridium, pues prefiere mejor utilizar, por ejemplo, proteínas. Por ejemplo, Clostridium, vamos a decirle aquí que es Clostridium perfringens. Clostridium perfringens utiliza proteínas como fuente de carbono. ¿Sí? Ahora, proteínas pues están formadas por aminoácidos, ¿no? Entonces aquí tenemos un aminoácido, dos aminoácidos, tres aminoácidos, cuatro aminoácidos. Entonces cada uno de estos es un aminoácido. Y juntos pues forman una proteína. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo se nutre Clostridium
¿cómo se nutre Clostridium de esta proteína? Bueno, pues Clostridium lo que hace es que secreta una enzima que se llama una proteasa. Y la proteasa lo que va a hacer es que va a digerir este enlace, va a digerir este enlace y va a digerir este enlace y va a liberar a los aminoácidos. Y una vez que libera los aminoácidos, entonces sí se los puede consumir para generar energía. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Entonces, fíjense bien, ¿cómo nosotros detectamos Clostridium perfringens? Pues nosotros Clostridium perfringens lo ponemos en gelatina. Si nosotros agarramos gelatina, este es un medio agar, este es un medio gelatina, este no tiene agar, este es pura gelatina, medio gelatina, y les recuerdo que la gelatina pues es pura proteína, ¿sí? Y entonces agarramos el Clostridium, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, ¿Qué consistencia tiene la gelatina? Es gelatinoso, ¿no? Es gelatina. entre sólido y líquido. Es sólido, ¿no? Bueno, es un sólido, ¿no? ¿Sí? No es líquido, ¿no? Es sólido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando le aplicamos una bacteria que digiere la gelatina? Pues se consume la proteína. ¿Y qué pasa con la gelatina? Sin proteína, Se vuelve líquido. se vuelve líquida. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, a estas pruebas, chicos, nosotros le dimos pruebas de utilización. Bacteria A, por ejemplo, Bacillus. Bacillus tiene una enzima que se llama amilasa, que digiere el almidón para liberar glucosa y puede generar energía a partir de la glucosa. Pero si no tiene la amilasa, entonces no puede importar glucosa y por lo tanto no puede generar energía y por lo tanto no crece. Igual con Clostridium perfringens. Este utiliza proteínas como fuente de carbono y por eso secreta una enzima que se llama proteasa que digiere el enlace peptídico entre aminoácidos y puede utilizar aminoácidos. Entonces, el de arriba crece en azúcar, crece en almidón, ¿verdad? Mientras que el de abajo crece en proteínas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Entonces, ahora ya entiende por qué Clostridium perfringens produce gangrena, porque esencialmente se está alimentando de su músculo. ¿Sí? Entonces, cuando viene usted y se ensarta un clavo, se ensarta un clavo profundo que tiene esporas de Clostridium perfringens, la herida se cierra, Clostridium perfringens ahora tiene un montón de proteína de músculo y esencialmente lo que va a hacer es va a empezar a romperle los músculos y los va a fermentar para producir esas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Necrosis del músculo, ¿verdad? Porque el músculo se está muriendo y es lo que produce el color negro, ¿verdad? Del famoso pie diabético o de la gangrena. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, ¿es esa la que le dicen la come carne? Son bacterias come carne. Ajá. Son los Clostridium perfringens, ¿verdad? Y eso, guácala. Pero obviamente pues cumplen una función, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos un cadáver, ¿verdad? ¿Sí? Un animal muerto, ¿verdad? Esencialmente esta bacteria en un animal muerto, pues es el que recicla todos los nutrientes de ese animal muerto, ¿verdad? Lo malo es que produce un compuesto que se llama putrescina, ¿verdad? Y putrescina es el famoso, es como un gas, es como un ácido, sí es un ácido de hecho, y ese ácido es el que huele a carne podrida, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Ok? Pero estamos de acuerdo de que para que esta bacteria genere energía
de glucosa o de aminoácidos, pues tiene que tener una enzima que digiera a esos compuestos más complejos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en estos procesos bioquímicos, para nosotros glucosa es la molécula central del metabolismo. ¿Por qué es la molécula central del metabolismo? Porque primero es la molécula orgánica biológica más abundante del planeta. ¿Por qué es la más abundante? Porque es el producto de la fotosíntesis. Aparte, ¿verdad? Glucosa es utilizada tanto por los autótrofos como los heterótrofos. Glucosa es muy rica en energía. Es muy rica en energía porque cuando se oxida libera una enorme cantidad de electrones. Es decir, cuando nosotros agarramos glucosa, 6H12, y completamente la convertimos en CO2, en este proceso liberamos 12 pares de electrones que los podemos utilizar para la fosforilación oxidativa para producir un montonón de ATP. Muy bien. Entonces, glucosa, pues es una molécula rica en electrones, una molécula que es muy abundante en el planeta y, ¿verdad? Aparte de eso, glucosa la podemos convertir en otros materiales que pueden ser para producir más energía o materiales que podemos luego desviar para producir aminoácidos. Por ejemplo, el piruvato, recuerden que el piruvato tiene esta fórmula molecular, ¿verdad? Y el piruvato es un cetoácido. Entonces, este es un cetoácido, ¿verdad? Y los cetoácidos tienen esta característica de que tienen este grupo cetona que es un electrófilo y por lo tanto se puede atacar con un nucleófilo como por ejemplo un grupo amino y la aminación de los cetoácidos, la aminación de los cetoácidos produce un aminoácido, genera un aminoácido. En este caso, la aminación del piruvato genera una molécula que se llama alanina. ¿Sí? Entonces, estos compuestos, ¿verdad? Derivados de la glucosa son muy importantes porque nosotros los podemos utilizar para generar energía o para generar otras moléculas. Por ejemplo, entonces tenemos aquí una molécula de glucosa y mediante un proceso que es la glucólisis, convertimos esto en un piruvato. ¿Sí? Este es piruvato. Y este piruvato entonces lo podemos desviar para producir alanina. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Bien, entonces podemos desviar para producir alanina en una reacción que es una reacción anabólica. ¿Sí? Sí, profe. Partimos de una molécula simple a una molécula compleja. Pero fíjense que esta molécula también podemos hacer la reacción contraria. Es decir, si yo no tengo energía, yo puedo agarrar una molécula de alanina y la puedo convertir en piruvato. Vean, va a haber, ¿cómo se llama? Pérdida de un amino, ¿verdad? Que en el caso de nosotros absorbe protones y se convierte en amonio.
y amonio, entonces nosotros lo convertimos en urea. ¿Sí? Pero esta reacción de aquí es una reacción catabólica. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Para qué hacemos esto? Pues para generar energía. Entonces, si bien un compuesto, un metabolito derivado del metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Que puede participar en reacciones anabólicas y catabólicas. Decimos que son reacciones, que es una reacción anfibólica. Le llamamos un metabolito vocal. ¿Sí? O sea que el piruvato es un metabolito vocal. Exactamente. Ok. Porque dependiendo de qué es lo que la célula necesita, si tiene mucha energía y le falta aminoácidos, entonces el piruvato lo convertimos en alanina. Pero si no tiene energía, usted puede utilizar alanina, removerle el grupo amino para producir piruvato, para generar energía. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Entonces, metabolitos focales son importantes porque algunas veces nos sirve para producir otros compuestos más importantes, pero otras veces también nos sirve a nosotros para producir energía. Para nosotros, los, ¿cómo se llama? Metabolitos focales más importantes en la clase, los que usted sí tiene que recordar son 3. Piruvato, que eventualmente se va a convertir en una molécula que se llama alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Alfa-cetoglutarato, cuya también es un cetoácido, ya tiene esta fórmula molecular. Es un cetoácido, este es un grupo cetona y un ácido alfa-cetoglutarato. Nosotros lo podemos convertir en glutamato y el glutamato lo convertimos en un aminoácido que se llama ácido glutámico, pero también podemos hacer la inversa. Podemos agarrar este glutamato y podemos convertirlo en alfa-cetoglutarato y por lo tanto alfa-cetoglutarato también es un metabolito focal. Piruvato, alfa-cetoglutarato, cetoglutarato es un metabolito focal. El otro metabolito focal que usted tiene que recordar es un metabolito que se llama oxaloacetato. Oxaloacetato. Y nosotros lo podemos convertir en aspartato o también podemos hacer la inversa. También de nuevo es otro metabolito focal. Todos derivados del metabolismo de la glucosa. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, profe. Entonces los metabolitos focales solo son derivados de la degradación de la glucosa. Ajá. Pero que también participan en procesos anabólicos y catabólicos. Ok, entonces no puede haber metabolitos focales en otras rutas bioquímicas. Bueno, es que en realidad los metabolitos focales son los puntos de inflexión, ¿verdad?
Entonces, todos estos puntos de inflexión que ves acá, todos estos puntos de inflexión, cuando se va, una ruta metabólica se va ramificando, es un metabolito focal. ¿Sí? Sí, profe. Sí, entonces, es que nosotros, por ejemplo, la ruta de la glucosa la vemos así, ¿no? Entonces, tenemos glucosa y producimos este compuesto, y luego este compuesto, y luego este compuesto, y luego este compuesto, etcétera, ¿no? Entonces, metabolitos focales son aquellos, ¿verdad?, que participan, que yo puedo desviarlo para acá, y a partir de acá puedo hacer otras reacciones, o también puedo aplicarlo para acá. Entonces, a este le llamamos un metabolito focal. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Y los metabolitos focales son importantes porque se utilizan para síntesis de otras biomoléculas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, por ejemplo, mire, cuando nosotros comimos mucho azúcar, la glucosa, ¿verdad?, la convertimos en una cosa que se llama acetil-CoA. Y el acetil-CoA lo podemos utilizar para producir energía o lo podemos convertir en grasa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros engordamos, es porque estamos convirtiendo nuestros adipocitos, convierten el exceso de azúcar, lo convierten en grasa. ¿Y cómo lo convierten en grasa? Agarran la glucosa, la convierten en acetil-CoA y el acetil-CoA lo almacenan en forma de grasa en los adipocitos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces nosotros diríamos ahí que el acetil-CoA es un metabolito focal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Sí, Entonces, Sí, por profe. ejemplo, cuando usted hace ejercicio cardio, la idea, ¿verdad? La idea del cardio, el ejercicio cardio, ¿verdad?, es que vamos a agarrar esta grasa y la convertimos en acetil-CoA para producir energía. ¿Estamos? Esto le llamamos, este proceso se le conoce como la beta oxidación. Beta oxidación de las grasas. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el objetivo del ejercicio. O sea, esos son metabolitos focales que participan en reacciones anabólicas y catabólicas. Muy bien, chicos, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero les prometo que el miércoles pues, vamos a continuar hablando de esto. ¿Ok? Que tengan un excelente día y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Bonito día. Bueno, bye bye. Gracias, profe. Bye bye, chicos. Hasta luego, profe. Gracias.